Hola, soy Yanira Angulo de la Universidad Loyola y voy a hablar de la identidad judía y la inclusión de los extranjeros, recurriendo fundamentalmente al imaginario sacrificial que aparece en los libros proféticos. En los libros proféticos de la Biblia. La Biblia no deja de ser un relato de identidad donde el pueblo judío, y después se verá reflejado también la tradición cristiana, pero el pueblo judío reconoce o expresa su identidad en esos textos bíblicos. Eh, Además, bueno, tan relevante para la identidad es lo que decimos de nosotros mismos como aquello que celebramos que forma parte de la liturgia o del culto. Y en este sentido, un pueblo que se define a sí mismo como pueblo de Dios adquiere una importancia muy especial todo el tema cultural, que en el Antiguo Testamento, antes de la destrucción del templo, lo fundamental, la celebración fundamental litúrgica son los sacrificios de animales. Por eso mi comunicación se centra en qué nos van a decir, qué nos dice sobre los extranjeros, sobre la relación con los extranjeros, con los otros, los que no son de mi identidad, el recurso a un imaginario sacrificial en los libros proféticos. Y cuando hablo de imaginario sacrificial me refiero al uso del campo semántico de los sacrificios, del culto litúrgico, del culto sacrificial, cuando no se está haciendo referencia explícitamente a esas celebraciones y además con una importancia mayor cuando aquellos a los que se refiere son los pueblos extranjeros que son plenamente ajenos a ese tipo de celebraciones. Entonces me voy a centrar en esos textos de una parte de los libros bíblicos, los libros estrictamente proféticos para la tradición cristiana, y recorriendo este imaginario sacrificial, insisto, se recurre a un campo semántico sobre los sacrificios cuando no se está haciendo referencia al sacrificio en sí. Bueno, pues en este recorrido, en esos libros, ese recorrido sobre textos que hacen referencia a ese imaginario, pero referido a los extranjeros, podemos hablar de tres tipos de textos. Tres tipos de textos que además encuentran cierto paralelismo cuando se usa ese mismo imaginario sacrificial referido a Israel, pero como este no es tanto la temática, lo vamos a dejar a un lado. Tres tipos de textos que podrían ser aquellos que de alguna manera rechazan los sacrificios o la imagen sacrificial sirve como una expresión de juicio, de rechazo. Ese sería un primer grupo. Un segundo grupo donde se denuncia de alguna manera lo cultural o lo que expresa ese culto, que en el caso de este imaginario no va a ser el culto propiamente, lo vamos a ver, y textos que recurren a este imaginario para hablar del futuro. Vamos a ir, no son tantos los textos, por tanto voy a compartir pantalla para que se puedan ver de qué textos estamos hablando. De este primer grupo, de ese imaginario sacrificial que se utiliza en textos de juicio, de acusación frente a un pueblo, en este caso un pueblo extranjero. Ahí tenemos un texto ahí de Isaías. Eh, es habitual el uso del lenguaje sacrificial para, de alguna manera, reproche del pueblo. Sucede también con respecto a Israel. Es decir, cuando el culto o las expresiones cultuales no son aceptadas por Dios, de alguna manera se trata de algo que no satisface a Dios, un comportamiento que no permite acoger el sacrificio como algo relevante o como una expresión de vínculo, de relación. De alguna manera, algo que ha hecho el pueblo ha roto esa relación y por tanto no se puede llevar adelante ese sacrificio que expresa el vínculo entre Dios y el pueblo. Bueno, pues en esta línea, algo semejante, se utiliza también el imaginario sacrificial, pero en relación con pueblos que de alguna manera han sido enemigos o son enemigos de Israel, ¿no? Es lo que sucede contra Edom en este texto: porque se ha emborrachado en los cielos mi espada, ya desciende sobre Edom y sobre el pueblo de mi anatema para hacer justicia. La espada de Adonai está llena de sangre, engrasada de sebo, de sangre de carneros, de machos cabríos, de sebo de riñones de carneros, porque Adonai
Porque tiene Adonai un sacrificio en Borra, una gran matanza en Edom. En vez de búfalos caerán pueblos, y en vez de toros un pueblo de valientes. Se emborrachará su tierra con sangre y su polvo será engrasado de sebo, porque es día de venganza para Adonai, año de desquite del defensor de Sión. Es evidente el lenguaje sacrificial, sangre, sebo, expresiones de sacrificios. El lenguaje no es lo único que marca el campo semántico, pero es muy determinante. Pero no estamos haciendo referencia a un culto tal cual, no se está hablando de un sacrificio de animales, sino que se está utilizando este lenguaje para hablar de año de venganza, año de desquite, expresiones que a la vez apuntan hacia un futuro escatológico, un futuro que no es futuro de mañana, sino en otro tiempo, en otro ámbito del tiempo. Y no es tampoco anodino que Dios se presente a sí mismo como defensor de Sión. De alguna manera se está autopresentando, situándose ante Edom, ante el pueblo enemigo, como el defensor de Israel. Es algo similar a lo que va a suceder en este mismo texto, eh, en este texto de este mismo grupo de textos, cuando se hace referencia a Egipto, que de alguna manera también se está utilizando el lenguaje sacrificial en un horizonte escatológico también, pero expresando que va a ser Dios el que sacrifica y no va a sacrificar con animales como hace Israel en el culto, sino lo que se va a hacer es sacrificar con los pueblos que han dañado a Israel. De alguna manera se coloca en el horizonte del futuro y es Dios el que va a hacer sacrificios, va a recoger esa imagen como si Dios fuera a un templo a sacrificar, pero en este caso lo que va a sacrificar son a pueblos enemigos. De alguna manera, este lenguaje, este imaginario sacrificial aplicado a enemigos, a pueblos extranjeros en textos de juicio, se convierte paradójicamente en una expresión, en un oráculo de salvación, en una promesa de salvación para el pueblo. Que Dios sacrifique pueblos enemigos es salvación para el pueblo. Hay un segundo grupo de textos que es bueno, cuando el imaginario sacrificial se refiere a la idolatría. Evidentemente, estos textos se usan más para hablar de Israel, de del pecado de Israel cuando no es fiel al culto a Dios, pero nos encontramos este único texto del profeta Habacuc en el cual se utiliza el lenguaje sacrificial para hablar de una gran potencia de Babilonia y de la manera de tratar que tiene Babilonia al pueblo que ha sometido. Fíjense, tus ojos puros no pueden ver el mal, se refiere a Dios obviamente, eres incapaz de contemplar la opresión, ¿por qué ves a los traidores y callas cuando traga el impío al que es más justo que él? Se refiere a Babilonia, al pueblo opresor. Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo, a todos los pesca con anzuelo, los apresa en su red, los recoge en su copo, por eso se alegra y regocija, por eso sacrifica a su red y ofrece incienso a su copo, pues por ellos abunda su presa, su comida es suculenta. Por eso vacía su red sin cesar, matando o haciendo matar, perdón, naciones sin piedad. La imagen sacrificial, que es muy evidente y muy irónica, se está dando culto a la red, al anzuelo. Eh, lo que se está denunciando no es el culto de los pueblos extranjeros, que de por sí evidentemente son paganos, no responden a la religión de Israel. Lo que se está denunciando más bien es la actitud, la manera de someter. Se está hablando de una idolatría que no es propiamente religiosa, es la idolatría del poder, del dominio, de un imperio frente o sobre aquellos pueblos que está sometiendo. Y un tercer grupo final, que sería el imaginario sacrificial, perdón, referido a pueblos extranjeros, cuando estos textos apuntan al futuro, a ese futuro, insisto, como más escatológico, no a un futuro que es promesa de Dios, lo que pasará en un futuro final. En este texto de Isaías dice, aquel día habrá un altar de Adonai en medio del país de Egipto y una estela de Adonai junto a su frontera. Estará como señal y testimonio de Adonai Sebaot en el país de Egipto. Cuando clamen a Adonai a causa de los opresores, les enviará un libertador que los defenderá y librará.
Será conocido Adonai en Egipto y conocerá Egipto a Adonai aquel día y le servirán con sacrificio y ofrenda, harán votos a Adonai y los cumplirá. Fíjense que estamos haciendo referencia a ese futuro escatológico en el que Israel va a ser un pueblo fiel, un pueblo que va a dar culto y un pueblo que va a conocer quién es Dios, que va de alguna manera a integrarse en el pueblo. Aquel pueblo del que Dios va a salvar, pues de alguna manera también va va a salvar en el Éxodo, ese pueblo también en el futuro se va a integrar. De alguna manera van a conocer con el peso bíblico que tiene el verbo conocer, de saborear, de experimentar quién es Dios. Está apuntando a la conversión de un pueblo pagano muy concreto, a Egipto, en un futuro que, bueno, pues que no se atisba, pero que se convierte en promesa. Y de una manera más genérica tenemos otro pasaje en el cual también se apunta al futuro, pero referido a extranjeros que de alguna manera ya están vinculados de alguna manera o que son cercanos al culto de Israel o a la religión de Israel. En cuanto a los extranjeros adheridos a Adonai, este sería el texto que igual habla más de inclusión, porque ya son cercanos a la religión. En cuanto a los extranjeros adheridos a Adonai para su ministerio, para amar el nombre de Adonai, para ser sus siervos, y todo aquel que guarda el sábado sin profanarlo y a los que mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte santo, lugar del templo, recuerden, y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa se llamada casa de oración para todos los pueblos. Se repite la terminología de holocaustos, de sacrificios, con referencias al templo, al lugar donde se sacrifica, donde se producen ese culto religioso. Y ya no se trata de un culto orientado a un colectivo determinado como era Egipto, ni a una nación entera, sino a todos aquellos extranjeros que, bueno, pues que tienen una cierta relación o afinidad para con Dios, donde ya la pertenencia étnica no es lo relevante, sino la relación, el vínculo con Dios, aquellos que le aman y que le sirven. Solamente por recoger y vamos cerrando ya la comunicación, que es muy breve, pero esperemos a la publicación para poder ampliarla un poco más. Eh, Podemos decir de alguna manera que el imaginario sacrificial, cuando se dirige a naciones extranjeras en los libros proféticos, está muy relacionado con la idea del día de Adonai, del futuro escatológico, que es promesa del final de los tiempos. Y cuando se remite a esos pueblos, se hace aún más patente la doble idea, el doble sentido del juicio divino, que tiene un elemento de punición, de castigo, de justicia, pero también un elemento salvífico, y en ambos casos aparece reflejado, unas veces en ese elemento punitivo, que es salvación para Israel, pero castigo para los enemigos, en otros casos, como estos últimos textos, cuando son también salvación para los pueblos donde no hay diferenciación por el hecho de pertenecer a una etnia u otra. Además, también es relevante, o creemos que es relevante, tener en cuenta que en este tipo de lenguajes, en el caso del texto de Habacuc que hemos visto, sirven también para denunciar actitudes idolátricas, no tanto el culto a otros dioses, sino una actitud de idolatría al propio poder, al propio dominio, a lo que es la opresión del poderoso frente al pequeño, que también se convierte en un culto idolátrico a denunciar. Como vemos, son lenguajes identitarios, son lenguajes muy de Israel, que se define como pueblo de Dios, pero que se amplía en referencia a los extranjeros, a los otros, pero también con elementos de inclusión, aunque se trate de una inclusión que es promesa, promesa de futuro